En nuestra vida, desde que iniciamos a vivir, desde que somos niños, dejamos la infancia, después pasamos a la adolescencia, después pasamos a la juventud y después a la edad adulta y después a ser adultos mayores. Y en cada una de estas etapas vamos teniendo pérdidas que duelen. Sin embargo, cuando tenemos pérdidas significativas, entonces entramos a un duelo. ¿Qué es el duelo? Bien, el duelo es un proceso natural que todas las personas experimentamos. No es una enfermedad, es un proceso que tenemos que vivir y no vivirlo sería un grave error. Tratar de quitar el duelo de nuestra vida sería un grave error. Bien, ¿qué es entonces? Pues es el resultado de ese dolor que sentimos ante el vacío de la pérdida. Podemos tener afectaciones como en el pensamiento, en las emociones, en la conducta e incluso podemos llegar a tener manifestaciones de salud física. Todas las personas vivimos un duelo diferente. No hay un duelo exacto para cada persona. Cada persona vive un duelo totalmente diferente y eso va a depender mucho de tu persona, de tu sistema de creencias y de muchos otros factores. Sofi. Bien. En el duelo podemos experimentar diferentes tipos de pérdidas. Estas pérdidas pueden ser pérdidas de un ser querido. La pérdida de un ser querido, pues es la muerte de una persona como un padre, una madre, un amigo, una persona cercana o incluso alguien que se va de nuestra vida o rompimientos de relaciones de personas muy significativas para nosotros. Todo eso pudiera llegar a generar un duelo. Pérdida de la salud, cuando tenemos un quebranto de salud o tenemos una enfermedad crónica degenerativa o tenemos una enfermedad que va a resultar al final en un deceso. Pérdida de una relación, pues bueno, aquí podemos ver todos los rompimientos amorosos, los divorcios, una separación incluso de familia, el rompimiento de la relación de un padre con una madre, de una madre con un hijo, de un padre con un hijo, de hermanos, de relaciones muy cercanas que llegan a generar dolor emocional. Bien. También podemos tener pérdidas, por ejemplo, en el trabajo o una situación económica, un despido o un quebranto financiero. También podemos llegar a tener un proyecto de trabajo que al final no se cumplió y que también nos puede llegar a afectar. Pérdidas materiales o del hogar. Cuando tenemos que hacer una mudanza forzada, cuando tenemos que dejar la ciudad donde ya hicimos vida, donde tenemos amigos, donde tenemos familia y que duele dejar eso, o cuando vivimos un incendio, por ejemplo, y perdimos la casa, perdimos todo, perdimos los muebles, perdimos todo. O incluso cuando se meten a nuestra casa y nos roban, también tenemos una pérdida y también duele, porque se pierden bienes materiales que con tanto esfuerzo hemos logrado a lo largo de los años. Pérdida de sueños y proyectos de vida, cuando tenemos pérdidas de esos proyectos personales que yo planeé para mí, esas metas y que tengo que dejar de manera abrupta o de manera obligada, porque quizá tenga que emigrar de país, porque probablemente me tenga que cambiar de ciudad, porque probablemente la vida me cambió, alguien murió en mi familia o ya la estructura familiar en la que estaba ya no está, se fragmentó y entonces necesito hacer cambios y dejar esos proyectos personales duele y entonces se presenta también un duelo. Bien, también pérdidas colectivas pueden llegar a generar duelo. ¿Cuáles son las pérdidas colectivas? Bueno, cuando enfrentamos una guerra, cuando enfrentamos una pandemia, por ejemplo, cuando tuvimos el COVID, ¿cuántas pérdidas no hubo? Y era una pérdida colectiva, porque había una gran cantidad de gente muriendo, incluso gente muy cercana. También, bueno, puede ahí entrar las catástrofes naturales, por ejemplo, el temblor del 85, el del 17 o el Otis que acaba de pasar por Acapulco. ¿Cuántas pérdidas hubo? Materiales y también humanas. Entonces, todo eso
va desencadenando duelos en la persona. Adelante. Bien, algunos mitos que hay sobre el duelo. Eso es muy importante, porque esto es parte del conocimiento popular, de lo que existe allá afuera y de lo que todos dicen. El tiempo lo cura todo. Si bien es cierto, el tiempo ayuda, por supuesto. El tiempo ayuda, pero el tiempo no lo cura todo como de repente lo escuchamos en la calle. Necesitamos un proceso, necesitamos un acompañamiento, necesitamos vivirlo, necesitamos expresarlo, para que con el tiempo y todo este proceso que vamos sumando a la etapa de duelo, entonces podamos vivir un duelo sano. Si no lloras, es que no te duele. No siempre con el llanto vamos a expresar el dolor. El llanto, por supuesto que es bueno. Por supuesto que es bueno llorar y más adelante lo vamos a ver. Cuando yo estudiaba tanatología, una de mis maestras decía, imaginen que el llanto es como ese momento en el que ustedes regresan a la casa, traen el cuerpo sucio de todo el día que estuvieron en la calle, necesitan un baño, necesitan bañarse y después de que se bañan quedan limpios, frescos, relajados. El llanto es eso, ante el dolor emocional. Es poder expresar, es liberarnos y después del llanto podemos quedar un poquitito agotados probablemente, pero siempre viene un momento de relajación. Por eso el llanto es bueno. El llanto no lo debemos reprimir nunca. Es parte del ser humano y necesitamos expresarlo. Es parte de la expresión del dolor. Al reprimir el llanto, entonces podemos desarrollar patologías. Sin embargo, no siempre con el llanto se expresa el dolor que sentimos. Podemos llegar a expresar dolor de otra forma. Bien, debemos ser fuertes y seguir adelante. Por supuesto que debemos ser fuertes y seguir adelante, pero no reprimiendo, no apagando el dolor, no yéndome de fiesta, no haciendo algo de lo cual no estoy convencida o convencido de hacer porque estoy en medio del dolor. Necesito vivir el dolor, necesito pasar por ese momento de dolor y después continuar con mi vida. Reprimir nunca va a ser una de las mejores soluciones. Hablar de la pérdida empeora las cosas. Eso es una gran falacia. Hablar de la pérdida ayuda. Hablar de la pérdida nos favorece. Nos ayuda a ir mermando el dolor. Y cada día hablaremos menos de ese dolor que nos atormenta. Entonces, hablar la pérdida es algo que nos favorece. Por eso es tan importante acudir a terapia cuando estamos en un proceso de duelo. Bien. ¿Cómo reemplazar lo que se perdió? Con reemplazar lo que se perdió, el dolor desaparece. Nadie es reemplazable. Ninguna persona, ningún bien material, nada de lo que tenemos es totalmente reemplazable y con la misma exactitud que pudimos haber tenido antes. De lo que pudimos haber tenido antes. No es reemplazable. Aprendemos a vivir una nueva vida con esa pérdida, con ese vacío. Y eso es lo que trabajamos en terapia. Bien, quiero explicarles un poco acerca de las etapas del duelo. Este modelo que les quiero explicar es el modelo de Elisabeth Kübler-Ross. Lo definió en 1969 y son 5 etapas. Hay muchos teóricos que hablan acerca de las etapas del duelo y cada uno tiene las propias. Sin embargo, con base científica, el modelo de Kübler-Ross es el modelo más aceptado hoy y el que de alguna manera resume todos los otros procesos que han dicho los otros teóricos. Entonces, bueno, empezamos con lo primero. La primera es la negación, después viene la ira o el enojo, la negociación, la depresión y la aceptación. Explicando un poquitito acerca de la negación, ¿qué es? Pues es cuando nos llega ese shock de la pérdida de la persona, la pérdida del objeto, la pérdida de lo material, la pérdida de la salud o cualquiera de las pérdidas de las que ya hablamos.
Y vivimos ese momento como un momento irreal, como algo que no está sucediendo. Así lo registra nuestro cerebro. No está sucediendo y lo rechazo totalmente, no lo acepto. Después puede venir un poco el enojo, la ira con esa persona que se fue, que se murió, con el médico, con la familia, conmigo mismo. Y bueno, podemos enojarnos con quien ustedes piensen. Siempre que hay una pérdida, va a haber enojo. Ya después viene un poquitito la etapa de negociación. Es decir, trato de encontrar un poquito de equilibrio en este dolor tan grande que estoy sintiendo. Es decir, busco reconciliarme con la pérdida. Busco encontrarle sentido de, bueno, se fue esto, pero me quedó esto, pero sí fue bueno, pero no, y me regreso. Entonces, estamos allí en un conflicto de negociación en nuestra mente, en nuestro interior, de esa pérdida que tenemos en el momento. Después viene un momento de mucha tristeza, dolor profundo, depresión, apatía, aislamiento, me encierro, no quiero ver a nadie, sigo triste, sigo molesto. Y después, ya mucho después de que ya casi estamos saliendo, viene la aceptación. Sin embargo, ¿por qué puse estos gráficos aquí? Porque el duelo, y esto es muy importante, el duelo no es una línea recta, no es esto. Es decir, no paso primero por la negación, después paso a la ira, después a la negociación, después a la depresión y al final la aceptación y bueno, ya salí del duelo. Oh, qué padre sería eso. El duelo no es así. El duelo puede ser de esta forma. Es decir, puedo estar de repente en la negación y de repente me voy a la aceptación y luego me regreso a la ira y después me voy a la depresión y luego me voy a la negociación. Es decir, puede ser esto el duelo. Esto es lo que representa más el duelo. El duelo se pueden llegar a revolver todas las etapas que tenemos aquí y es completamente normal. Y entonces ustedes pudieran decir, bueno, si estoy revuelto, ¿en qué momento salgo del duelo? Ok, bueno, de manera natural, lo primero que se presenta es la negación. Y llegó un momento en que me revuelvo y después regreso al punto donde me quedé de una forma pues automática y continúo, y continúo, y continúo y me vuelvo a revolver y vuelvo a continuar hasta que salgo. ¿Cuánto tiempo dura un duelo? Un duelo puede llegar a durar de 6 meses a 1 año o hasta más. Recuerden lo que comentaba hace un momento. El duelo no es igual para cada persona. Cada persona tiene su propio proceso. Entonces hay personas que lo pueden llevar a más de 1 año. ¿Por qué decimos que 1 año es lo más normal, es lo más correcto? ¿Por qué? Bueno, porque en 1 año van a pasar todas las primeras veces sin. Mi primer cumpleaños sin esta casa, sin mi abuelita, sin mi tía, sin mi hermano, sin mi mamá. Depende de cuál haya sido la pérdida. La primera Navidad, el primer Año Nuevo, el primer 14 de febrero, el primer aniversario de. Entonces, todos esos momentos especiales que vivimos durante ese año después de la pérdida son momentos claves y complicados para la persona que está viviendo el duelo. Por eso decimos que es por lo menos 1 año. Sin embargo, hay duelos más pequeños, como de 6 meses, y es normal. Es normal. No es algo que esté fuera de los rangos normales. Pero también se puede prolongar a más de 1 año. Y cuando se prolonga más de 1 año y tiene otras características que más adelante vamos a ver, entonces pudiéramos estar hablando de un duelo complicado o de un duelo patológico. Bien. Ok. Manifestaciones del duelo. ¿Cómo manifiesto el duelo? La manifestación del duelo puede ser en diferentes factores. Puedo manifestarlo de manera física. Es decir, puedo llegar a tener dolor de cabeza, dolor de cuerpo, puedo tener agotamiento, puedo desarrollar incluso una enfermedad
y eso es una manifestación física del cuerpo, donde estoy manifestando ese dolor emocional que estoy sintiendo. Los emocionales son aquellos en donde podemos llegar a manifestar, que eso es lo más común: tristeza, depresión, ansiedad, angustia, enojo o ira, rabia. Es una manifestación también del duelo. Cognitivas. La parte de la memoria y de la atención se ve muy afectada cuando estamos en un dolor emocional. El razonamiento, claro, se ve muy afectado. No tenemos esa parte del cerebro, que más adelantito vamos a ver un poco de eso, clara, en donde yo pueda razonar con claridad lo que hay en mi entorno, lo que tengo que resolver, lo que tengo que hacer. Se ve de alguna forma nublada la parte cognitiva cuando tenemos dolor emocional. Conductuales. ¿A qué se refiere con conductuales? Bueno, puedo manifestar mucho llanto, puedo manifestar mucha apatía, evitación, aislarme, encerrarme, no querer estar con alguien, querer estar solo. Eso es parte también de las manifestaciones que puede llegar a tener el duelo. Ok. Ahora sí, tipos de duelo y factores que lo complican. Primero empezamos con el duelo normal, el duelo que deberíamos enfrentar casi todos. ¿Y cuáles son esas características? Bien, pues la presencia de tristeza, enojo, nostalgia, añoranza, el deseo de querer estar con la persona, el deseo de que esté aquí. Las emociones aparecen y disminuyen de forma gradual. Recuerden lo que les comentaba, ese enredo que se ve de las emociones, aparecen, se van, vienen, van disminuyendo y vamos avanzando poco a poco. La persona logra retomar actividades y vínculos. Es normal que poco a poco vayamos retomando actividades que tenemos que hacer en nuestro día a día. Poco a poco vamos avanzando y es natural y se lo deben de permitir. Porque también en muchas ocasiones viene la culpa. Y no es correcto sentir culpa por seguir nuestra vida, aun cuando tenemos pérdidas, sobre todo cuando hay una pérdida humana. La duración y la intensidad varían, pero no bloquean la vida diaria por completo. Cuando tenemos el duelo normal, sí nos afecta, pero avanzamos paso a poquito. No bloquea completamente nuestra vida. No es que el duelo me esté invalidando totalmente. Si eso fuera, estaríamos hablando de otro tipo de duelo. Ok, bien. Bueno, aquí hay algunas características del duelo complicado o el duelo patológico. Es cuando el proceso se estanca, es cuando no podemos avanzar y el dolor se intensifica o sigue exactamente igual a lo largo del tiempo. Un duelo prolongado, el dolor se mantiene más allá de 12 meses en adultos o 6 meses en niños, sin que la persona pueda retomar su vida, es decir, sin que pueda retomar esas actividades básicas que tenemos que hacer en el día a día. Duelo inhibido o reprimido. La persona bloquea o evita el dolor, lo que hablábamos al principio. Bloqueo, evito el dolor, reprimo, no lo vivo, me voy de fiesta, estoy bien cuando no estás bien. Repito, eso es un grave error y puede resultar más adelante en una patología. Un segundito, al final las preguntas. Duelo traumático. La pérdida fue violenta, repentina o con alto impacto. Por ejemplo, una muerte súbita, un infarto fulminante, un derrame cerebral que no nos esperábamos, un suicidio, un homicidio, una muerte por COVID incluso. ¿Cuántas personas se fueron de manera repentina, se enfermaron hoy y en 7 días ya no estaba? Y muchas veces ni siquiera lo alcanzaron a ver por todas las medidas de seguridad que se tomaron en aquel tiempo, no alcanzaron a ver ni siquiera el cuerpo. Simplemente hoy estoy conviviendo con él, se infectó y en 7 días solo hay cenizas probablemente. Ese tipo de duelos son sumamente complicados. Bien, ¿cuáles son algunos riesgos que complican el duelo? Bien, como comentábamos al final, las circunstancias de la muerte, suicidio, muerte súbita, muerte por COVID. La forma en cómo murió siempre va a afectar más al doliente. Características personales. ¿A qué me refiero con características personales? Si tú como doliente
o como la persona que tuvo una pérdida material o humana, tengo una patología de salud mental o emocional, o tengo antecedentes de salud física, de salud emocional, aunque no sea una patología, probablemente estoy en un proceso terapéutico, psicoterapéutico, eso va a hacer que el duelo se complique un poco más. Vínculos con el fallecido. El vínculo puede ser desde tener un apego seguro con la persona que falleció, es decir, me siento cómodo con esta persona, me siento seguro, estoy apegado, le tengo cariño, es mi protector, es mi guía, es mi maestro, y de repente lo pierdo. Ese es un duelo muy fuerte. O cuando tenemos un duelo, una pérdida en donde el vínculo estaba destruido, pero no quería que se quedara destruido. O también cuando la persona se parte de este mundo y se quedaron problemas sin resolver. Y yo me quedo con problemas que no alcancé a resolver, conflictos que no alcancé a resolver con esa persona, entonces el duelo se llega a complicar más. Otras pérdidas acumuladas. Probablemente ya vengo de otras pérdidas, como perdí mi casa, perdí mi auto, perdí mi trabajo, me acabo de divorciar y además estoy teniendo una pérdida humana muy cerca. Entonces eso hace que se sume al dolor que ya veníamos arrastrando y el duelo se puede llegar a complicar. Falta de recursos emocionales. Esto sucede cuando la persona pues es un poquito perfeccionista, no se permite la ayuda, no expresa, es callada. Entonces, esas características, ese tipo de personalidades pueden llegar también a presentar duelos muy, muy complicados. Bien, ¿cuál es la importancia de buscar ayuda profesional? Debemos de buscar ayuda profesional cuando el dolor se mantiene o se incrementa pasando los primeros meses. Aunque es bueno siempre buscar ayuda profesional, aunque estemos ante un duelo normal. Es bueno el acompañamiento. Si tienen la oportunidad, háganlo. No lo dejen como yo puedo solo. Si ustedes tienen esa oportunidad, tienen esa ventaja a la mano, tómenla, aunque el duelo sea normal. Pero cuando el duelo es patológico, cuando ya sí es indispensable tomar ayuda profesional, es cuando tenemos esta característica. El dolor se está manteniendo, el dolor no baja o el dolor se está incrementando, ¿sí? Cuando tenemos pensamientos de muerte, culpa excesiva o autodesprecio. Cuando una persona fallece o tenemos una pérdida material muy significativa, podemos llegar a tener ideas suicidas, de no querer estar. Ideas suicidas o solo pensamientos suicidas, que es diferente a una planeación suicida. Quizá no se planea el suicidio, pero sí tengo la idea. Y sí me llama la atención y sí me atrae esa idea de ya no estar, ya no quiero estar, o quiero estar donde está esa persona, me quiero ir a donde está esa persona. O siento culpa por la pérdida. Siento culpa de que esa persona haya muerto. Siento culpa porque, aquí quiero hacer un paréntesis, cuando tenemos una persona que está en un proceso de enfermedad grave, una enfermedad que va a terminar en muerte, casi siempre hay un cuidador primario. El cuidador primario es el cuidador que está al lado, el que está siempre ahí. Y ese cuidador primario es un ser humano. Y ese ser humano se llega a cansar, se llega a agotar. Y llega un punto en el que tiene pensamientos en el que dice, ya no quiero estar, ya me cansé. Incluso puede llegar a pensar, ojalá que muera pronto, porque yo también ya quiero descansar. Y esos pensamientos, el día que la persona que estaba, el moribundo, muere, entonces llegan pensamientos al cuidador primario de culpa. Es que yo deseé la muerte, es que es mi culpa, es que yo cuando lo pensé y deseé que ya no estuviera porque yo estaba sumamente agotado, entonces él partió. Y esos pensamientos y esas sensaciones del cuidador primario es completamente natural que nos lleguemos a cansar y agotar y a desear que ya no esté.
Entonces no hay por qué sentir culpa, es un proceso natural del ser humano. Entonces cuando vivimos con esa culpa y no nos la podemos quitar y podemos llegar a sentir incluso autodesprecio, es necesario, es indispensable buscar ayuda profesional. Cuando la persona recurre a sustancias o conductas de riesgo para sobrellevar el dolor, por ejemplo, lo que decíamos, pues buscar suicidarse, buscar quitarse la vida o buscar el consumo de sustancias para poder mitigar el dolor. Eso ya son cuadros graves y necesitamos forzosamente llevarlos a ayuda profesional. Bien, algunas estrategias de afrontamiento y manejo del duelo. Expresión emocional saludable. Expresar, llorar si quiero llorar, el tiempo que sea necesario. Poco a poco el llanto va a ir bajando. Hablar, ir a psicoterapia o hablar con las personas que son parte de mi red de apoyo. Mis amigos, mis hermanos, mi familia, mi padre, mi madre, con quien yo más confianza tengo y necesito volver a hablar. Y no importa que vuelva a repetir la misma historia, no importa que vuelva a decir lo mismo, es necesario hablar, es necesario expresar, no callarse. Siempre expresar va a ayudar. Y hay otras formas de expresión. Puedo expresar a través del arte, a través del baile, a través de la danza, a través del teatro, a través del canto, a través de la música, incluso a través del deporte. Lo importante es expresar y sacar todo ese dolor que tenemos. Técnicas, algunas de las técnicas de la TCC o la terapia cognitivo-conductual, que es la corriente que manejamos en esta fundación y que es la que tiene mayor base científica. En terapia hacemos mucha reconstrucción cognitiva. ¿A qué se refiere la reconstrucción cognitiva? La reconstrucción cognitiva se refiere a que el terapeuta junto con la persona que está en el duelo identificamos cuáles son esas ideas disfuncionales que está afectando y que está entorpeciendo el duelo. Y entonces buscamos a través de la terapia que haya ideas más realistas, más acercadas a algo que te va a favorecer y que te va a ayudar a seguir avanzando. Activación conductual. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que cuando estamos ante la pérdida, buscar que la persona empiece a hacer su vida, por lo menos los básicos, que se levante, que camine, que coma, que se vista, que haga la comida, que riegue las plantas, que le dé de comer a las mascotas, que haga actividades básicas, que empiece poco a poco a involucrarse en la vida. Cuidado del cuerpo, dormir, comer, hacer ejercicio, estar con las personas que me quieren, es decir, socializar, estar con las personas es parte del proceso terapéutico y de lo que debemos hacer cuando tenemos una pérdida. Creación de nuevos significados. Esta actividad es la más profunda y una de las más importantes que hacemos en TCC. ¿Qué significa esto? Este es un momento de mucha reflexión, en donde yo tengo que encontrar un sentido a la pérdida. Es decir, si es una pérdida humana, puedo pensar y puedo hacer estas preguntas y respondérmelas de manera muy honesta y en un momento en el que estoy para mí. ¿Qué me enseñó? ¿Qué enseñanzas me dejó esa persona que se fue? ¿Quién soy yo ahora que esa persona ya no está? ¿Qué legado me dejó? ¿Cómo puedo yo honrar la vida que él tuvo y la presencia que tuvo en mi vida? A resignificar la pérdida y poder tener un duelo mucho más sano. Bien, antes de pasar a la neurociencia, a través de la TCC, lo que buscamos no es superar y olvidar. No es superar la pérdida y olvidarlo. No pasó nada y yo continúo. Es sanar la pérdida y continuar mi vida aceptando que en mi vida hubo esa pérdida. No la olvido, pero aprendo a vivir con la pérdida. Eso es lo que hacemos en TCC o en terapia cognitivo-conductual. Bien, ahora viendo el duelo un poco desde las neurociencias. ¿Qué pasa en el cerebro cuando una persona está en duelo? Bien,
El cerebro experimenta una respuesta similar al dolor físico. Todos nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestra vida el dolor físico. Bueno, las regiones del cerebro o las partes del cerebro que registran, la región que registra el dolor físico es exactamente la misma que registra el dolor emocional. Y por eso es que la sensación de dolor es muy similar y es intensa. Cuando la persona muere, el cerebro sigue esperando el contacto. Sigue esperando que esté mi papá, esté mi mamá, esté la persona que se fue. El cerebro lo sigue esperando. Y cuando no llega, entonces se genera anhelo, tristeza y desorientación. Hay ciertas estructuras del cerebro que no están todavía habituadas a esa pérdida. Y entonces es cuando viene el dolor emocional. La amígdala, vamos a hablar un poquito de la amígdala, que es una de las estructuras más afectadas en el cerebro ante el dolor emocional. La amígdala es una estructura muy pequeña, subcortical, es decir, que está en la parte profunda del cerebro. Se ve afectada porque la amígdala es la que regula toda la parte del miedo, la emoción del miedo, el dolor emocional, la angustia. Entonces, la amígdala empieza a disparar señales de amenaza emocional como si el entorno de afuera fuera inseguro si la persona fallecida. Es decir, el cerebro empieza a mandar señales de hay un riesgo porque la persona que te acompañaba o lo que te causaba bienestar o lo que te causaba que estuvieras relajado, tranquilo, hoy no está. Entonces, puede ser tu razón de vivir. Entonces, se activa, se hiperactiva en el cerebro la amígdala y entonces empieza a mandar esas señales y bueno, suceden otros procesos en el cerebro que nos llevan a ese dolor emocional. La corteza prefrontal. Bueno, aquí marqué un poquito en qué zona del cerebro está la amígdala, que es la parte profunda. La corteza prefrontal, que es la parte del frente, también se ve afectada. Ante el dolor emocional, la corteza prefrontal se ve un poco apagada, por expresarlo de esa forma. Un poco apagada, ¿por qué? Pues porque está muy invadida por todos los neurotransmisores o todos los químicos del cerebro que llegan a esa parte y se nubla. En la corteza prefrontal es donde se procesa la razón, la capacidad de análisis. Entonces, cuando tenemos mucho dolor emocional, esa razón, esa capacidad de análisis se ve muy afectada. Entonces, empezamos a sentir que no tenemos control. Entonces, nuestro cerebro se ve descontrolado. Adelante. Ok, ¿y qué otros procesos pudiéramos enfrentar en el cerebro cuando tenemos un duelo? Bueno, cuando tenemos un duelo que ha avanzado de manera correcta, que lo estoy llevando en el tiempo y estoy teniendo el tratamiento adecuado, pues bueno, sucede la neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Seguramente han escuchado esa palabra. La neuroplasticidad se refiere a esa capacidad que tiene nuestro cerebro de poder hacer cambios estructurales o funcionales con un estímulo interno o externo. Un estímulo externo, pues bueno, puede ser la psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual. Entonces, nuestro cerebro empieza a adaptarse y a hacer nuevas estructuras que me permiten continuar con mi vida. Eso es la neuroplasticidad. Cuando nosotros como dolientes vivimos un duelo sano, entonces a través de ese proceso tan maravilloso que es la neuroplasticidad, podemos llegar a adaptarnos. Sin embargo, esto no sucede en un duelo patológico. Por eso es tan importante que en cuanto tenemos un duelo y tenemos las primeras señales de que se está complicando en duelo, es indispensable acudir a ayuda profesional. Bien, y ya para cerrar, conclusión. El duelo, hablando desde la neurociencia, no es más que una reorganización cerebral. Tenemos que volver a reorganizar nuestro cerebro ante ese shock de la pérdida, ¿sí? El cerebro necesita tiempo y condiciones adecuadas. Necesita tiempo para volver a adaptarse, para volver a generar esa neuroplasticidad. Pero recuerde, no el tiempo por sí solo.
el tiempo acompañado de ayuda profesional o de una red de apoyo fuerte, en donde yo me siento seguro o segura. Bueno, la intervención con psicoterapia es lo que hemos venido comentando, es uno de lo que más favorece. Y bueno, reforzar que los duelos complicados, que persiste la activación del dolor, necesitamos el acompañamiento profesional. Bueno, pues esto es el duelo visto desde la parte de la tanatología y visto desde un poco desde las neurociencias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Adelante. ¿Qué tan sano es que no sean ni los 6 meses, sino que pudiera ser más poquito transitar el duelo? Bueno, los estándares o los tiempos que la ciencia ha dado hasta el día de hoy es que son 6 meses o un poquito más. Sin embargo, cada persona es distinta y va a depender de la pérdida y de las condiciones de la pérdida. Depende mucho de eso o hay que seguir observando a la persona para ver si no está reprimiendo, si solamente está fingiendo que ya no hay dolor. Porque si fuera así, entonces eso puede llevarlo a un duelo patológico si no lo vive de manera correcta. Hay que observar. No es lo más correcto, sin embargo, puede ser. Hay que ver que esté siendo genuino, que esté siendo honesto en la conducta que está manifestando. Yo quería preguntar acerca de eso, porque, por ejemplo, muchas veces cuando tienes una pérdida, obviamente tú sabes qué hacer, pero la gente a tu alrededor, y bueno, más en el caso mío, donde yo tengo más edad, pues nos educaron a de que la gente no tiene por qué darse cuenta de lo que traes. O sea, bonita, pon bonita cara y no demuestres nada. Y así fue como a mí me educaron. Claro. Entonces llega un momento en que llegas a un enmascaramiento, ¿no? Así es, así es. Y entonces la gente dice, no, es que fuerte, ya lo superó. Y la verdad es que te estás deshaciendo por dentro. Estás afectándote más por dentro y puedes llegar a afectar tu entorno. Reprimir nunca va a ser la mejor idea. Sabemos que en la cultura popular o en la cultura de nuestros antecesores o incluso en la cultura actual existe la idea de que pon cara bonita, hoy hay personas con las cuales tienes que comportarte de toda la cual forma, no puedes expresar el dolor, aunque tú estés por dentro muy mal, no lo puedes expresar. Podemos comportarnos de manera adecuada, pero no ocultar el dolor. Si es necesario expresar el dolor, probablemente lo mejor es en ese momento no participar en eventos en donde no puedo yo estar con una expresión agradable y ocultando mi dolor. Lo mejor es no estar. Y no va a ser siempre, va a ser un periodo solamente. Adelante, señora Patti. Cuando alguien se queda, ahorita estaba analizando todos los conceptos del duelo, hay personas que se pueden quedar ahí, en el duelo. Estancadas, sí. Y por más que estudios o situaciones, no. Probablemente esta pregunta que usted hace se trate más bien de un duelo patológico y acompañado de otra patología, de una situación una patología de una enfermedad de salud mental y emocional. Porque lo natural es que las personas salgan, sí, pero si se queda muy estancado, entonces estaríamos hablando probablemente de una patología diferente. Sí, adelante. Adelante. Para las personas que tenemos niños pequeños en casa, cuando hay un duelo, una pérdida de un ser querido, ¿cuáles son las acciones más adecuadas para cuidar y proteger la salud mental y que él viva el duelo? Porque obviamente yo, como afectada dentro del duelo, pues uno como adulto cuidador no quiere que su hijo, el ser que cuida, lo vea quebrado o lo vea tan vulnerable. ¿Qué acciones debemos tomar para cuidar su salud mental en ese proceso de duelo que tenemos? Bien, muy bien. Es una excelente pregunta porque
hablamos poco de los niños, sin embargo hay todo un tema alrededor de los niños con respecto al duelo. Los niños tienen que vivir exactamente igual que el adulto todo el proceso de la pérdida, ya sea la pérdida humana o la pérdida material. A los niños se les tiene que hablar totalmente con la verdad. Es verdad que como madres, como padres, muchas veces buscamos proteger y que no sufra y que no le diga, y después le digo que él es una estrella, que está allá en el cielo y que se convirtió de ser humano ahora a ser una estrella. A los niños hay que hacerlos parte de todo ese proceso. Si es una pérdida humana, tiene que estar en el sepelio, tiene que ver el cuerpo, tiene que despedirse, tiene que hacer todos los ritos que nosotros hagamos, los ritos de acuerdo a nuestras creencias, que se hagan frente al cuerpo de la persona que se fue. Tiene que participar. Y se le tiene que hablar siempre con la verdad, se le tiene que expresar siempre la verdad y la realidad de lo que sucedió. Probablemente no lo van a entender y lo van a razonar tan rápido como un adulto, pero de acuerdo a su capacidad van a tratar de entenderlo. Y algo bien importante, los niños asimilan la pérdida mucho mejor que los adultos y la aceptan, incluso cuando se trata de su propia muerte. Cuando se trata de niños, por ejemplo, los que están con cáncer, y que van a morir pronto, ellos asimilan su muerte y la aceptan con mucha naturalidad y sufren incluso menos emocionalmente que los adultos que están a su alrededor. Entonces a los niños hay que hacerlos parte del proceso de la pérdida, no hay que ocultar nada. Y si se trata de una pérdida material, también hablar con la verdad y expresar la realidad de lo que está sucediendo. Muy bien, adelante Delmari. Un cuñado, cuando falleció su esposa se suicidó, no lloraba, no hacía nada y se refugió mucho en el trabajo excesivo. Yo no sabía, pues me lo platicaron bien, que a veces eran las 3, 4 de la mañana y él diseñando. Su alimentación pues no era muy buena, creo que bebía y desarrolló una pancreatitis. Estuvo mal, muy mal, ya casi también se nos iba y todo. Después, una vez le hablaron a mi esposo que había tenido una crisis